Los Tlaxihuines. Descripción de las entidades. Origen. El trasfondo de este puede variar dependiendo de la comunidad, pero en el caso de este incidente se cuenta que son los espectros de aquellas personas que en vida se dedicaron a la brujería o magia negra, y que al morir una parte de ellos nunca se fue de este mundo, como si su alma se hubiera quedado entre los vivos para seguir haciendo de sus fechorías. Apariencia. Son seres incorpóreos a los cuales se les describe como luces que parecían danzar en los cerros. Ubicación de los hechos. El lugar donde sucedieron los hechos está ubicado al sur del estado de Hidalgo, en una comunidad rural. La siguiente historia se basa en hechos reales, del testimonio de un pueblerino 4 décadas atrás aproximadamente. El nombre de nuestro protagonista y algunos datos han sido modificados por razones de privacidad. José era un adulto de aproximadamente 30 años y padre de familia. El pueblo en el que viviera era un lugar el cual en esos años no contaba con carreteras pavimentadas o luz eléctrica siquiera. Los medios de transporte eran caballos o burros, además de que el campo era a lo que se dedicaba casi todo el pueblo. Por la tarde, a José se le había encomendado la tarea de ir por un par de caballos que pertenecían a los maestros de la escuela del pueblo. Los caballos se encontraban a una media hora de distancia a pie, a las orillas del río en los pedregales. Se les solía dejar ahí para que pastaran y bebieran hasta que se les volviera a necesitar. José se dirigió por ellos y cuando ya estaba cerca de la mitad del camino de vuelta al pueblo, el ocaso ya había caído. Cuando sin motivo aparente los caballos comenzaron a relinchar y reparar como si algo los hubiera asustado. Debido a esto salieron corriendo despavoridamente, dejando a José tirado en el suelo, ya que él los llevaba de las riendas. José se puso de pie deprisa y corrió detrás de ellos. La noche ya había comenzado a caer. Cuando a la distancia vio dos siluetas, siguió corriendo y ya estando un poco más cerca, se dio cuenta que eran dos conocidos del pueblo, con los cuales solía salir a beber a la cantina. Ellos lo saludaron y le preguntaron por qué iba a prisa, a lo que respondió que iba tras los caballos, que se soltaron y salieron corriendo. Los dos conocidos suyos le dijeron que se relajara y que no se preocupara, ya que ellos se habían topado con los caballos en el camino y los habían llevado al pueblo, donde los habían dejado atado a un árbol y que se fuera tranquilo, que no irían a ningún lado. Así que podía ir a paso tranquilo. José les dio las gracias y por cortesía les invitó un trago. Les dijo que fueran a la cantina, a lo que ellos accedieron. Así que los dos se dieron la vuelta y acompañaron a José de regreso al pueblo. Como era costumbre entre los compadres, le pusieron los brazos en el hombro y durante el camino iban contando toda clase de chistes y anécdotas. José perdió la percepción del tiempo entre pláticas, cuando recordó que tenía un cigarro en la bolsa. Este lo sacó junto con unos cerillos y procedió a ofrecerles una fumada a sus dos amigos. Estos lo rechazaron, así que este decidió ponérselo en la boca y encenderlo. En ese momento, el camino frente a sus pies, junto con aquellas personas, se desvanecieron espontáneamente, como si de una ilusión se tratase. En realidad estaba en una parte del cerro, rodeado de nopales y cactus, que le impedían moverse siquiera unos centímetros. Asustado, José comenzó a gritar por ayuda a todo pulmón. Por suerte lo escucharon algunos vecinos, los cuales avisaron al pueblo y varios habitantes del pueblo fueron a ayudarlo a salir de ese lugar. Con sus machetes cortaron los cactus para que él pudiera salir y dirigirse hacia el pueblo. Y una vez estando ahí un poco más tranquilo, procedió a contarles lo que había pasado. Todos coincidieron en que se había topado con los Tlaxihuines. Según se cuenta en aquel pueblo, estas entidades pueden meterte en una especie de trance.
Lo que la víctima suele ver es que está en un camino, acompañado de personas conocidas, ya sean familiares o amigos. Cuando la ilusión o el trance se termina, ya es demasiado tarde. Suelen estar cerca de un precipicio y sin marcha atrás encuentran su triste final. De hecho, se halló una víctima que se dice que fue esto lo que le pasó. Tristemente, él no corrió con la misma suerte y encontró su deceso a manos de estas entidades. Esta es una versión de qué son los tlaxcíhuenes. Se pueden encontrar otras. Recalco una vez más, esta es una historia real, una anécdota la cual se nos fue contada. Gracias por su tiempo.